Bueno, como podrán apreciar en el siguiente cuadro, tenemos por un lado las magnitudes que participan en la descripción de los movimientos que vamos a estudiar, que ya los habíamos anticipado. Su símbolo, para abreviar, porque no podemos estar escribiendo todo el tiempo desplazamiento, tiempo, velocidad, son muchas letras todo el tiempo, entonces por practicidad se toma un símbolo, ¿sí? Sencillo, que representa esa magnitud. Así tenemos entonces que con la letra X designamos la posición de la que habíamos hablado recientemente, ¿no? Que representa la coordenada de posición del objeto con respecto a nuestro origen en la referencia. Esa es la X. Esa posición X generalmente es la posición final y que se va modificando con el tiempo porque el objeto se mueve, salvo que no se moviese y entonces sería siempre un mismo valor. Si específicamente nos referimos a la posición que tenía el objeto cuando recién lo vimos por primera vez, desde cero, desde cuando tenemos el cronómetro en cero y vemos por primera vez el objeto en esa posición es la posición inicial, ¿sí? Supongamos que yo tomo como referencia, hablamos de la calle Mariano Hacha, por ejemplo, y tomo el cero, donde recién empieza la calle, como referencia. Entonces, de repente veo que una persona sale de su casa en Mariano Hacha al 300. Entonces, ese 300 es la posición inicial. Y según para dónde camine, van a ser sus posiciones correspondientes. Si va hacia posiciones crecientes, es posible que pasado un tiempo esté en Mariano Hacha al 600, al 700, al 800, así, ¿no? Dependiendo cómo camina y hacia dónde va a ir avanzando hacia posiciones cada vez más alejadas de donde estaba. O bien puede pasar que vaya para el otro lado y que se esté yendo, como quien dice, de Mariano Hacha al 300 pase al 200 o el 100. Bueno, entonces, la posición inicial va a ser ese 300, desde donde yo lo vi por primera vez, mientras que la posición final va a depender de asociada a qué tiempo. Digamos que la posición inicial es la posición X del objeto en el tiempo cero, cuando recién lo comenzaste a ver. Pero después esa posición cambia el tiempo, cambia la posición. Por eso hay una función que asocia a cada instante su ubicación con una coordenada X. Bien, eso sería con respecto a la X. Y la X, que es una posición, que es la distancia al origen, se va a medir en metros o en kilómetros o en centímetros, dependiendo, ¿no? de las cantidades. Puede ser más conveniente usar unas unidades que otras. Nosotros vamos a usar generalmente el metro. ¿Con qué se miden las distancias o las alturas? ¿Sí? Bueno, se miden en metros, en centímetros, en kilómetros. ¿Con qué? Con una cinta métrica o con un cuentakilómetros o con una regla, ¿sí? También existen otros instrumentos cuando se miden distancias muy pequeñitas, que se llama calibre, ¿sí? Por ejemplo, los tornillos. En fin, son herramientas para medir distancias. Después, la otra variable magnitud, mejor dicho, la otra magnitud que nos interesa es el desplazamiento. Y el desplazamiento, en realidad, es simplemente la diferencia para el caso de movimientos rectilíneos como los que vamos a ver, que son unidimensionales, es la diferencia de la posición final menos la posición inicial. X menos XY. Así que también va a estar en metros, ¿sí? Pero la vamos a designar, mientras que la posición solita iba con la X, la posición inicial era con X sub Y, el desplazamiento lo
representamos con un triangulito X. Ese triangulito es una letra griega que se llama delta. Siempre que se pone una delta se refiere a una variación. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que el desplazamiento es justamente el cambio de la posición. Moverse, desplazarse, el desplazamiento es el cambio de la posición. ¿Sí? Nosotros medimos cuánto cambió. Si yo estoy en Mariano Hacha al 300 y pasé a Mariano Hacha al 1000, el desplazamiento es 1000 menos 300, me queda 700. Quiere decir que como cada cuadra son 100 metros, quiere decir que avancé 7 cuadras, ¿sí? Respecto de donde estaba originalmente. Bien, bueno, y después tenemos el tiempo. El tiempo lo llamamos simplemente con la inicial, con la letra T, lo abreviamos. T de tiempo. Pero a veces se pone triangulito T. ¿Por qué? Porque si yo digo tiempo, puede ser el tiempo de la hora que es ahora, a las 8, y voy midiendo según lo que marca mi reloj con un número. Pero yo puedo, que lo que más me va a interesar a mí, más que el tiempo en sí mismo del reloj, es el tiempo transcurrido. ¿Cuánto pasó, cuánto tardó de moverse de una posición a otra? ¿Sí? O sea, ¿cuánto tiempo transcurrió de observación, desde que lo vi por primera vez hasta donde estoy registrando? Entonces ese tiempo transcurrido es el delta T o triangulito T, ¿sí? Que si yo pongo como tiempo inicial 0, porque en vez de tener un reloj, tengo un cronómetro, que cuando recién empiezo a observar lo prendo y está en 0 y empieza a correr y lo voy pausando para registrar, ¿sí? Hasta tal tiempo iré registrando su posición asociada. Entonces, en ese caso, si yo tomo como tiempo inicial 0, entonces el delta T, triangulito T y T son lo mismo. ¿Por qué? Porque triangulito T es tiempo final menos tiempo inicial. Así como triangulito X, que era el desplazamiento, es posición final menos posición inicial, triangulito T es tiempo final menos tiempo inicial. Pero si el tiempo inicial es 0, directamente el triangulito T es el tiempo final, que es T. Entonces, sencillamente lo podemos llamar T. Pero no le hace mal hablar de delta T o triangulito T para referir que es el tiempo transcurrido, ¿sí? Es el símbolo que le corresponde. ¿En qué se mide? Y bueno, el tiempo se puede medir en segundos, en minutos, en horas, en días, meses, semanas, años, siglos, qué sé yo. Pero nosotros usualmente, cuando no vamos a estar siglos observando un objeto, no nos tiene mucho sentido, generalmente vamos a medirlos en segundos o en horas eventualmente. Bueno, ya tenemos lo principal, en la posición X, el desplazamiento triangulito X y el tiempo transcurrido delta T, triangulito T. Después, ¿qué más tenemos? La velocidad. Y la velocidad, como relaciona desplazamientos con tiempos, o sea, en realidad alguien que es rápido es porque ha avanzado mucho en poco tiempo, pero bueno, relaciona el tiempo con el desplazamiento. Entonces, arriba tiene unidades, por ejemplo, kilómetros por hora o metros por segundo. Entonces, ¿con qué vamos a llamar a la velocidad? Bueno, la velocidad también muy simple, con B corta, V, ¿sí? En el caso del MRU, como la velocidad siempre es la misma, no hace falta poner V inicial o V final, porque la velocidad va a ser siempre la misma. Así que va a ser siempre V. Pero en otros movimientos donde haya diferentes velocidades, vamos a hablar de una velocidad inicial, V sub I, y de una velocidad final, que la podemos llamar V sub F o V simplemente, para referir a la velocidad final en el tiempo de interés que queremos saber su velocidad. Bueno, entonces V es la velocidad, se mide con un velocímetro en kilómetros por hora o en metros por segundo,
centímetros por segundo, siempre tiene unidades compuestas. Y después tenemos la aceleración. Y la aceleración es diferente a la velocidad, porque la aceleración indica un cambio de la velocidad. Uno acelera cuando cambia su ritmo, entre comillas, cuando uno de repente va muy tranquilo y de repente se da cuenta que va a llegar tarde y empieza a apurar el paso. O cuando uno está en un auto y pisa el acelerador. Entonces ahí ya modificó su velocidad y la está aumentando. Entonces si vos cambias tu velocidad, aceleraste. En el MRU, que es el primer movimiento que vamos a ver, donde la velocidad es constante, no va a haber aceleración porque no pisas el acelerador. Ni tampoco pisas los frenos, porque otra manera de acelerar, que se llama desacelerar, es cuando vos frenás, aplicás los frenos, entonces lo que va a ocurrir es que sucesivamente va a ir reduciendo su velocidad hasta que en un momento se va a detener por completo tu móvil. Pero entonces cambia tu velocidad, ¿sí? Cada vez que cambio la velocidad hay aceleración. Si no cambio mi velocidad, no hay aceleración. Bueno, ¿con qué se puede medir? Con un acelerómetro, pero se mide ¿con qué letra la vamos a llamar a la aceleración? Y muy simple, con la letra A, ¿sí? ¿La aceleración puede cambiar con el tiempo? Puede, pero nosotros vamos a ver movimientos tan sencillos como el MRU, donde la aceleración directamente es cero, no hay aceleración, y otro un poquito más complicado que es el MRV, donde la aceleración no es cero, es un valor numérico, pero es siempre constante, fijo. Así que bueno, se mide como el cambio de velocidad, que es metros por segundo. Por cada segundo te queda metros sobre segundo cuadrado, la unidad de la aceleración, o kilómetro por hora cuadrada.